Ser podcast. Ya ha regresado de Barcelona a su Berlín, el Berlín en el que vive Marc Bassets, corresponsal del País en Alemania. Hola Marc, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días Javier, guten Morgen. Unas jornadas intensas en Barcelona, en esa cumbre en la que moderaste una mesa con un invitado que tuvimos, que por cierto, qué buena conversación, con el ministro de Asuntos Especiales, no se me olvida el cargo. ¿A ti te han dolido las imágenes, también has vivido en Washington un tiempo, las imágenes de la Casa Blanca, el ala este, siendo demolida para construir un salón de baile con candelabros dorados, que es el sueño de Donald Trump, convertir un poco Washington en su club de campo? Bueno, dolido tampoco, pero chocado y sí, evidentemente, porque estas imágenes son todo un símbolo, yo creo. O sea, si se quisiera resumir lo que está haciendo Trump desde que volvió al poder en el pasado enero, pues este podría ser una buena imagen que lo sintetizaría. Él toma las instituciones y las destruye, ¿no? Sí. Se puede decir así. Y las remodela a su gusto, ¿no? Y con sus oropeles y sus ideas de lo que es el lujo y de lo que es la democracia y la república. Mira, ayer precisamente leía un artículo en el Wall Street Journal, el periódico conservador por excelencia, un gran periódico de Nueva York, y en las páginas de opinión escribía Peggy Noonan, que es una gran periodista, que fue speechwriter, escritora de discursos de Ronald Reagan, es una conservadora pura cepa, ¿no? Y decía que ella sufría por el futuro de la República Americana. Y ponía precisamente como ejemplo la destrucción del ala este, que puede parecer una anécdota, pero a muchos niveles no lo es, por lo que representa de hacerlo sin debate público, También he leído en algún otro lugar cómo se va a financiar esto, ¿no? Con donaciones particulares y suyas propias, dice. Pero donaciones particulares y suyas propias, ¿a cambio de qué? Bueno, volvemos a un debate que ya hemos tenido varias veces, por ejemplo, con el avión aquel que le regaló Qatar fue, ¿verdad? Sí. ¿Y a cambio de qué? Y la idea de transparencia, de corrupción. Bueno, yo creo que todo esto se está perdiendo, se está olvidando, porque ya hay tantos pasos que ya nada sorprende, pero incluso con Trump, que nada sorprende, hay cosas que desconciertan y que era un shock, como esta imagen del derribo de una parte de la Casa Blanca. A ver si va a derribarla toda en algún día, bueno, se le va a ocurrir. Depende del tiempo que esté. Él, desde luego, quiere que el resto del tiempo, todo el mundo que vaya alguna vez a la Casa Blanca recuerde que él ha estado por allí. Sabes que también tiene otro proyecto en marcha, que es el de... Además, lo pensó estando con Macron, viendo un desfile militar en París. Quiere construir un Arco del Triunfo. Y lo quiere construir en el centro de Washington. Lo que pasa es que el centro de Washington no es suyo, o al menos no es tan suyo como la Casa Blanca. Esa es una polémica que también está en marcha. Oye, que tenemos a 3 invitados esperando. Empezamos, ¿de acuerdo? Muy bien. あなたはまだ誤解しているかもしれないわね私のことあなたは今嫌な女だって思ってるんでしょHablamos primero de Japón. Estrena primera ministra. El nombramiento de la conservadora Sanae Takaichi como jefa de gobierno nipón se ha convertido en un hito histórico para ese país, más allá del logro feminista que pone el foco en la escasez de mujeres en altas esferas políticas. Takaichi marca el inicio de una etapa cargada de grandes incógnitas. Es admiradora confesa de la británica Margaret Thatcher, ahí empezamos mal. Es expresentadora de televisión, aficionada a las motos y al heavy metal. Takaichi ha conseguido
conseguido poner el foco en Japón, un país fuertemente patriarcal. Sí, sí, Javier, ambas cosas, su admiración por Margaret Thatcher y la afición al heavy metal y a las motos, como dices, reflejan una imagen atípica para Japón, que es un país muy de consensos, más de partidos que de personalidades. Resumiendo un poco y quizá caricaturizando, y quizá caigo un poco en el tópico, pero es un país donde es mejor no destacar, donde predomina la cultura del compromiso, y en esto me recuerda un poco a Alemania. Bueno, hay muchas diferencias, evidentemente, entre Japón y Alemania, pero hay paralelismos, ¿no? Japón y Alemania son países que perdieron que eran aliados en la Segunda Guerra Mundial y la perdieron, que fueron ocupados por Estados Unidos y por sus aliados. Son países que los dos protagonizaron un milagro económico después de la Segunda Guerra Mundial y se convirtieron en potencias industriales y económicas. Y son países, antiguas potencias económicas e industriales, que ahora viven en los últimos años una crisis económica, industrial y de confianza, y que también sufren los vaivenes y la imprevisibilidad de la antigua potencia protectora que era Estados Unidos con Donald Trump. Y es en este contexto en el que aparece la figura de Sanae Takaichi, con su estilo tan particular que mezcla tradicionalismo y conservadurismo con esta modernidad, y también con una incógnita: si ella viene a Japón para romper el statu quo japonés o si va a proteger este statu quo que está amenazado también, como en otros países de Europa y de Occidente, por una extrema derecha pujante. Bueno, pasa con tantos otros gobiernos en todo el mundo, ¿no? Que el ascenso al poder no ha sido fácil. También ha sido investida con apoyos del Partido Liberal Democrático, pactos de última hora. ¿Cómo ha llegado al poder? Sí, Javier, no ha llegado por unas elecciones, ha llegado por un cambio en el Parlamento y una elección en su partido como presidenta del partido, que es un partido muy particular, porque ha gobernado prácticamente durante los últimos 70 años en Japón. Es casi un partido-estado, pero claro, hoy vivimos en Europa y Occidente y también en Japón un movimiento de fondo que cuestiona este statu quo, que lo pone en jaque, y al Partido Liberal Democrático de Japón le pasa un poco como a otros partidos del establishment y partidos conservadores que ven esta amenaza desde la derecha y para sofocar esta amenaza también se deslizan hacia la extrema derecha. Y es así como el PLD ha elegido a esta nueva primera ministra, que ella se considera discípula de Shinzo Abe, aquel primer ministro japonés que fue asesinado, y tiene un programa de aumento del gasto en defensa, de rebaja de impuestos, de reapertura de las centrales nucleares, de retórica nacionalista muy, muy fuerte, y también retórica contra los extranjeros, aunque en Japón esto es particular. El otro día escuchaba a una especialista francesa, una politóloga especialista en Japón, Valérie Niquet, que recordaba que en Japón solo hay 3% de extranjeros, que una gran parte de ellos son coreanos y chinos que llevan décadas en Japón, y que muchos de estos extranjeros son turistas. La retórica anti-inmigración o anti-extranjera en Japón se confunde muchas veces con el mensaje contra el turismo. Claro. Para hablarnos de Japón y de su primera ministra, hemos contactado con un corresponsal todoterreno que conoce muy bien ese país. Durante 15 años fue corresponsal del periódico El País en Bruselas, en Washington, en Tokio. Además ha colaborado con otros medios de comunicación. Es también escritor, entre sus libros Sol Naciente, historias hispano-japonesas. Es Ramón Vilaró. ¿Cómo estás, Ramón? Buenos días. Muy bien, buenos días. Este reto que tiene Takaichi es complicado porque Japón además está sumido en una gran crisis económica, ¿no? Con el yen por los suelos. Bueno, Marc lo ha definido muy bien, y yo añadiría sobre todo que, aparte del pragmatismo de cualquier político de presentar un programa de reforma económica, de estímulo a la economía, tiene sobre todo el reto de devolver un poco el orgullo al pueblo japonés. Es decir, Japón en estos momentos está viviendo una crisis de identidad muy fuerte, porque ha pasado de ser la primera potencia de la zona a ser casi subsidiario. Ha sido totalmente arrasado por el potencial chino y también por la creciente economía y poderío de Corea, sin olvidar otros países del área. Entonces, es evidente que ella, en su primera locución ante la Dieta del Parlamento japonés, insistió en los aspectos económicos, pero para mí hay una frase muy clave, que dijo: Japón ha vuelto. El tema está en cómo ha vuelto o cómo volverá. Ahí las cosas no le van a resultar tan fácil. Japón sigue siendo la cuarta economía mundial,
pero, repito, ha perdido lo que había sido su influencia. Recuerdo mi etapa en los años 80, cuando Japón se estaba comiendo el mundo, por así decirlo, invirtiendo en empresas, en multinacionales, comprando edificios emblemáticos en Estados Unidos. Todo esto ha pasado al recuerdo histórico. Buen día, Ramón, desde Berlín. Japón siempre ha sido también un país identificado con el pacifismo después de la Segunda Guerra Mundial y con este rechazo al belicismo, al nacionalismo. Esto también está cambiando. ¿Crees que Takaichi puede acelerarlo, esta transformación de Japón, en otro mundo, en otro área de Asia-Pacífico que se está transformando también? Takaichi pasa por ser la única política, como hacía Shinzo Abe, en visitar con frecuencia cada año el célebre monumento Yasukuni en memoria de los soldados japoneses que perecieron en la Segunda Guerra Mundial. Ella tiene un discurso más bien de recuperación de esta identidad japonesa nacionalista, de decir que se ha exagerado un poco en las atrocidades que, como tantos otros ejércitos en guerra, cometen durante las ocupaciones. Lo cierto es que Japón, por así decirlo, siempre tuvo una mala prensa entre sus vecinos, porque todos recuerdan la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en Filipinas, la famosa batalla de Manila, cuando precisamente asesinaron a españoles, entre otros, cuando España había sido aliada del nacionalismo japonés, del imperialismo japonés. Entonces, habrá que prestar mucha atención a si esto es una retórica puramente política o se traduce en hechos. De momento, para mí es importante saber qué ocurrirá con la próxima visita de Donald Trump a Tokio, en el cual ella ya ha prometido que quiere cooperar, que el 2% del PIB de defensa japonés va a ir en incremento y, sobre todo, ya se había mostrado anteriormente y lo confirma, es favorable a una reforma constitucional que supondría que el ejército japonés de autodefensa dejaría la citada autodefensa para poder ser un ejército intervencionista en caso de necesidad. Su gran adversario, por qué no decirlo, sería China. Y a pesar de todas estas políticas y propuestas tan liberal-conservadoras, ¿qué significa para la cultura histórica japonesa que su primera ministra sea por fin una mujer? Bueno, ahí las nuevas generaciones japonesas cada vez están más presentes en la sociedad. Es curioso porque el papel de la mujer en Japón siempre lo hemos interpretado un poco como una persona marginada. Es cierto, a nivel de centros de decisión, como puede ser la política o las empresas. Hoy en día muchísimas empresas multinacionales europeas o americanas tienen como presidentas o CEOs a mujeres. En Japón esto es casi inédito y no creo que se dé en ninguna gran empresa del sector. Bueno, tener una primera ministra mujer es importante precisamente para dar este estímulo también que aludía antes de orgullo, de sentimiento, de poder. Pero no hay que olvidar que la mujer en Japón manda más de lo que aparenta. En la vida familiar no se toma ninguna decisión en una pareja en Japón si no está de acuerdo la mujer. Ramón, ¿por qué funciona tan bien el mensaje contra los extranjeros en un país con tan pocos extranjeros? Bueno, ahí tienen el problema de que, por un lado, no quieren presencia de extranjeros de manera permanente, sobre todo en el sector laboral, en la industria japonesa, pero les está ocurriendo un poco lo que pasa en Europa. Es decir, que hay una serie de economías que, sin presencia de inmigrantes, no pueden funcionar. Por ejemplo, en el sector de la construcción en Japón hay muchísimos, cada vez más, trabajadores, como habéis indicado, extranjeros, lo que ocurre que son muy restrictivos a la hora de aceptar inmigración. Todo esto también puede cambiar,
porque si no, la economía japonesa los necesita. Son imprescindibles y cada vez más. Ramón Vilaró, que es periodista y escritor, durante mucho tiempo corresponsal también en Tokio. Gracias por la conversación, Ramón. Un abrazo. A vosotros. De Japón viajamos a Arabia Saudí. Vimos hace unos días a Carlos Alcaraz jugar contra Jannik Sinner, la final de un torneo de tenis en el que el ganador se llevaba un premio superior al de cualquier Grand Slam, más de 4 millones de euros por un solo partido. Tienen una liga de fútbol que fichó a Cristiano Ronaldo, una liga de golf que fichó a Jon Rahm, una federación de tenis que ha fichado también como portavoz a Rafa Nadal. Este país ha organizado también un festival internacional de comedia. Es un evento que tuvo lugar el 26 de septiembre en Riad, hasta hace solamente unos días. A él acudieron cómicos de Estados Unidos de primera fila y queríamos detenernos en esta cuestión. Eventos deportivos, ahora festivales del humor, auspiciados por una dictadura que asesina a periodistas, que pisotea la libertad de expresión, entre otros derechos humanos. Es una operación clara de blanqueo de imagen, pero es un poco surrealista todo, ¿no te parece, Marc? Sí, Javier, mira, hablando del festival de cómicos, ¿no? El festival del humor, me he acordado del gran payaso catalán Charlie Rivel. Charlie Rivel, ¿te acuerdas? Sí, sí. Charlie Rivel actuó y vivió en el Berlín nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Qué bueno. Y siempre ha quedado la pregunta en los libros de historia si Charlie Rivel lo hizo por ingenuidad, porque era un artista, un payaso que no se metía en política, un tipo quizá inocente, o si lo hizo por oportunismo y por necesidad económica, o si había algo de convicción también. Mirando la hemeroteca me he encontrado con un artículo del semanario alemán Der Spiegel de los años 50 que le llamaban el payaso de Hitler. Y me acuerdo, sin comparar los momentos históricos de los países, ¿no? Pero era un cómico en una dictadura totalitaria. En Arabia Saudita estaban, como dices, algunos de los más famosos cómicos de Estados Unidos. Actuaron ante miles de personas, hombres y mujeres mezclados. No se ha especificado cuánto dinero recibieron, pero se habla de cachés de más de $1 millón, según he leído en el New York Times. Era interesante la crónica de este periódico, cuyo periodista asistió al festival y contaba que, por ejemplo, que el cómico David Chappelle, cómico estadounidense, hizo chistes sobre Trump, sobre Charlie Kirk, el trumpista asesinado hace unas semanas, sobre Israel, y dijo que estos chistes en Estados Unidos no podría hacerlos, pero no hizo chistes sobre Arabia Saudita. Hay comediantes que rechazaron la oferta, que explicaron que una de las condiciones para ir al festival era precisamente no criticar a Arabia Saudita, no criticar a la familia real, no criticar a la religión, no, por supuesto, no criticar al Islam, ¿no? Este tipo de iniciativas, Mohammed bin Salman, que es el príncipe, el que gobierna y lidera Arabia Saudita, las quieren marcar en su proceso de reformas y apertura al país. Y aquí la cuestión a mí me parece que siempre es abrir, si abriendo la sociedad de esta manera se introducen nuevas ideas y un poco de aire fresco, o se está en el fondo protegiendo y legitimando al régimen. Me recuerda un poco, y también digo que son culturas y momentos distintos, ¿no? Pero me recuerda el debate sobre si la apertura de la España de los años 60 al turismo, o que viniesen artistas como los Beatles, si esto contribuyó de alguna manera a modernizar España y a la larga a preparar la democracia, o si, como en Arabia Saudita, puede entenderse como una manera de consolidar el régimen, homologarlo y hacerlo más aceptable y más digerible. Qué paradoja, ¿no? Un cómico que me gusta nada más tanto como David Chappelle, que pueda decir que tiene más libertad de expresión en Arabia Saudí que en Estados Unidos. Nos acompaña Javier Martín, que es periodista y escritor, especializado en Oriente Medio, en el norte de África. Es autor de libros como La Casa de Saud o Suníes y Chiíes, Los dos brazos de Alá, y ahora es corresponsal de la agencia EFE en Chile. Nos atiende desde allí. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien. Oye, lo primero que uno piensa es por qué estos humoristas aceptaron esta invitación, y claro, la respuesta solamente puede ser una, ¿no? Por el cheque. Sí, efectivamente, es una cuestión de dinero, pero sobre todo es parte de una estrategia que empezó el propio Bin Salman hace como una década,
washing, porque podría decir que es sport washing, pero es washing de todo, porque no solamente estamos hablando del deporte, estamos hablando del turismo, también de lo académico, que Estados Unidos está pagando a numerosos académicos para que eleven los rankings de sus universidades, y todo está formando parte de esa estrategia que además arrancó en un momento que parece una burla también, este Festival del Humor, porque la idea de Bin Salman arrancó cuando el escándalo por el asesinato de Khashoggi, del periodista Jamal Khashoggi. Y desgraciadamente, o a lo mejor como una burla del propio régimen saudí, este Festival del Humor se ha celebrado en el aniversario del asesinato de Khashoggi. Qué fuerte. ¿Tienen dinero ilimitado? Porque es lo que parece. Pues sí, dinero ilimitado tienen, pero solo una parte de los saudíes. Es decir, para entender Arabia Saudí tenemos que saber que es una monarquía en la que hay 15.000 príncipes y princesas que tienen miles de millones y son los que vemos al día a día demostrar su poder económico, pero también tenemos una población de casi 30 millones en la que hay muchas familias al borde de la pobreza. Por lo tanto, evidentemente, esa proyección de la riqueza saudí hacia el exterior también es un caparazón y una forma o escudo para protegerse de la propia familia real saudí y para intentar evitar pues lo que hubo en el pasado en algunos otros países, que fueron protestas contra esta injusticia social. Hola Javier, aquí Marc desde Berlín. ¿Crees que estos festivales de humor o este washing, ¿no?, este limpiado o blanqueo, puede ayudar a que circulen las ideas, a que entre aire fresco en este país? Porque ahí, por ejemplo, en el Festival de Cómicos tenemos, nos guste o no, cómicos que hacen chistes de sexo o que se ríen de los poderosos, aunque sean los poderosos de su propio país. ¿Esto puede llevar a una apertura? Yo lo dudo por el público al que le llega este sport washing, digamos, washing por parte de la monarquía, porque, como digo, es algo de cara al exterior, es una estrategia de cara al exterior. La gente que estuvo en el festival, la gente que puede acudir al festival, es principalmente población que vive en Riad, que tiene un nivel adquisitivo y educativo más alto, y no es algo que esté llevando hacia las capas más sociales. Es decir, no hay un festival del humor pequeño en otra población. Estamos viendo que, por ejemplo, en el sport washing se coloca a las mujeres en los estadios y se le permite entrar en los estadios y se le coloca donde está el tiro de cámara, pero luego vas a los partidos del día a día de la liga saudí en otras categorías o con los niños, la formación, los más pequeños, y no solamente no dejan entrar a las mujeres, sino que ni se acercan las mujeres a ello. Tú hablabas antes de cómo Arabia Saudí lo va impregnando todo, ponías varios ejemplos. Está también el de los grandes hospitales, la medicina, está atrayendo a médicos de todo el mundo también mediante cheques y transferencias bancarias, ¿no? ¿Hablas de los videojuegos también como fórmula para captar la atención de los jóvenes en el mundo? El régimen saudí es una forma de totalitarismo igual que la que está habiendo en Europa o la que tenía Hitler o la que puede estar implantándose desde otros países en este momento. Es decir, estamos hablando de regímenes totalitarios. Hay una estrategia muy clara de sobrevivencia que estamos viendo, por ejemplo, aquí en Chile. Va a ganar la ultraderecha en las elecciones de presidenciales de dentro de 3 semanas, y estamos viendo que la gente que va o quienes van a votar y van a upar a la ultraderecha en Chile van a ser población entre 18 y 30. Es ahí donde se está jugando, digamos, la batalla por las ideas, y esa población que viene además de un entorno, sobre todo en Europa, más acomodado, la que hay que captar o la que está intentando captar, pero pasa en España con Vox, pasa en Estados Unidos, pasa en Arabia Saudí, es una tendencia global. Javier, ¿cómo describirías la relación del príncipe Bin Salman, que se presenta como impulsor de reformas en Arabia Saudí, con Donald Trump? ¿Y qué importancia tiene Bin Salman en la estrategia de Donald Trump en Oriente Próximo? Bueno, yo creo que en realidad es un binomio. Un binomio en el sentido de que a Mohammed Bin Salman le gustaría ser Trump,
y a Trump le gustaría ser Mohammed bin Salman. Está bien visto. ¿No? Pero son aliados muy profundos, pero profundos hasta el nivel de que todo lo que estamos viendo que ocurre en esa idea de reorganización de Oriente Medio que tiene Trump en la figura de bin Salman es fundamental. Quien ha negociado o quien ha ayudado a Estados Unidos y a Israel en Gaza es Arabia Saudí. Quien lleva años machacando al régimen de los Houthi en Yemen para debilitar el avance chií de Irán, de Hezbollah, del Líbano, ha sido Arabia Saudí. Pero es que además tenemos que entender, y esto sería largo hablar un día, pero tenemos que hablar que en Siria, el cambio que ha habido en Siria ha sido promovido por Arabia Saudí y Estados Unidos. Y lo han hecho para llevar al poder a una persona que es como Mohammed al-Shabaab, que se llamaba al-Zulani, hace 10 años, que hace 10 años el Departamento de Justicia estadounidense daba $10 millones por su cabeza, que fue el líder de Al-Qaeda en Siria en 2012, que ha luchado contra los rusos y que después de ser líder de Al-Qaeda, de ser líder miliciano, de dirigir la privatización de la guerra en Siria, se hizo con el poder, se sentó en el asiento de Bashar al-Assad. ¿Y quiénes fueron los primeros en recibirle con los brazos abiertos? Donald Trump y Mohammed bin Salman en Riad, prácticamente un mes después de que tomara el poder en Damasco. Extraños compañeros de cama, pero es verdad lo que dices. Donald Trump y bin Salman, los dos tienen muchas cosas en común, incluido el gusto por la grifería de oro, ¿no? Javier Martín, que es corresponsal de la agencia EFE en Chile, experto en Oriente Próximo, y además, por lo que cuentas, te llamaremos dentro de 3 o 4 semanas, si no te importa, para que nos cuentes qué ha pasado en Chile. Un abrazo, Javier. Gracias. Encantado. Y un abrazo y siempre con vosotros. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Desplazamos ahora miles de kilómetros a Ecuador, uno de los países más pobres de Latinoamérica. Este país se enfrenta a una crisis de seguridad muy grave debido al aumento del crimen organizado. El final de la presidencia de Rafael Correa, una etapa próspera en su inicio, dejó al final el país sumido en una crisis institucional que los gobiernos posteriores de Lenín Moreno y de Guillermo Lasso no supieron enfrentar. Hay una erosión institucional que lo ha impregnado todo y se ha cronificado con el actual gobierno de Daniel Noboa, ¿no, Marc? Sí, Javier, Ecuador vive una crisis profunda que no viene de nuevo, como dices, y que se explica de manera impactante y trágica en un documental que recomiendo y que acabo de ver, titulado Ecuador, las sombras del miedo. La crisis inmediata viene de hace unos pocos años, cuando de una manera brutal y en muy poco tiempo la violencia ligada al narcotráfico, al crimen organizado, a las pandillas, Ecuador se convierte en uno de los países más violentos de América Latina. Aquí vales menos que una bala, es una cita de uno de los protagonistas de este documental, con el que hablaremos dentro de un minuto. El aumento de la violencia se explica sobre todo por esa internacionalización de las redes criminales, la presión contra las bandas en los países vecinos ha hecho que buscaran vías alternativas. Ecuador ha pasado de ser territorio de tránsito a centro de producción y distribución de coca. Esto es importante. Sí, así es. Y esto coincide de un lado con esta violencia desatada y del otro con el gobierno de Daniel Noboa, que lo acaban de reelegir. Es un político que ha aplicado políticas de represión muy dura contra el crimen y cuyo gobierno afronta acusaciones graves de abusos y violaciones de derechos humanos. Hay casos verdaderamente espantosos, como la desaparición de 4 niños de entre 11 y 15 años el pasado diciembre. Hay imágenes grabadas en vídeo que muestran a soldados metiendo a la fuerza a 2 de estos niños en un camión. Y ahora Ecuador vive desde hace unas semanas una ola de protestas que se originaron en la subida del precio del diésel, una ola de protestas de violencia y también de represión. Noboa es un político particular, es el heredero
de un imperio empresarial de la banana en Ecuador, es un multimillonario cercano a Donald Trump y se dice que quiere emular a Nayib Bukele, del que hablábamos hace unos días, el dictador cool, el dictador guay, como le llaman, de El Salvador, que se jacta de haber acabado con la violencia gracias a una política que desprecia absolutamente los derechos humanos. Ecuador podría parecer un país pequeño, lejano, exótico, aunque no tanto, porque tiene 18 millones de habitantes, pero visto desde lejos, desde Europa, a mí Ecuador me parece un laboratorio de muchas cosas que están ocurriendo en el continente americano. Conversamos con esa persona que conoce muy de cerca la violencia. Le conocen como el cura pandillero. Es el padre José Antonio Maeso. Nos atiende desde Quito. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días con todos y con todas. Un gusto poderles saludar desde aquí. Y realmente es triste oír esa definición de Ecuador, pero creo que es muy real. Y creo que la realidad supera con creces incluso lo que ustedes están diciendo en estos momentos, ¿no? Pero Marc hablaba de cómo se ve Ecuador desde lejos, pero ¿cómo se ve desde cerca, José Antonio? Bueno, desde cerca primero tenemos una crisis multifactorial, crisis económica, crisis de valores, crisis social, crisis también política y bueno, con una gran polarización. Yo creo que las políticas que estamos teniendo en toda la Latinoamérica y especialmente aquí, como dicen ustedes, parece una especie de laboratorio en el cual se está buscando la polarización y el enfrentamiento. O sea, no hay ninguna voluntad de diálogo, no hay ninguna voluntad de reconciliación social como hubo en otras ocasiones, sino que ahora es el mítico, ese mito de crear un bueno, que es el Estado, un malo, que son los adversarios, los otros, y en los otros ahora son los indígenas, antes los líderes sociales, los defensores de derechos humanos, y a través de ejercer violencia de forma desmesurada, y una violencia que no tiene ningún sentido, que incluso está llevando a muertes, incluso está también desestabilizando las propias fuerzas del Estado, querer solucionar un problema que no tiene solución por la violencia, sino a través del diálogo, a través de restablecer redes sociales y con un riesgo. Antes estábamos asediados por las GDO, que aquí decimos los grupos delincuenciales organizados, pero ahora también estamos asediados por las fuerzas del orden. Y como se dice en el documental, ¿dónde están los límites? ¿No se estará convirtiendo también el Estado, en vez de ser protector y garante de derechos, en aquel que está vulnerando todos los derechos, especialmente de las comunidades más vulnerables, racializando un poco? Antes fue con las poblaciones afro en Esmeraldas, ahora es con los indígenas en la sierra. Una situación muy, muy compleja y que tiene pues visos de poco interés para que se solucione. Sí, buenos días, José Antonio. Soy Marc desde Berlín. ¿Cómo se explica esta explosión de violencia que en el documental, que usted se puede decir en parte protagoniza, se ve muy bien que primero es una violencia desatada y bestial de las pandillas y luego esta represión del Estado? ¿Cómo se explica que en unos pocos años en realidad haya habido esta explosión violenta en Ecuador? Pero yo creo que no es pocos años, ¿no? Si se hace un estudio un poco serio de la violencia en Ecuador, viene desde los años 80. Pero todo viene, yo creo que esto no es porque sí. De aquí yo creo que no hay que echar la culpa, sino es una responsabilidad compartida de los políticos que hemos tenido, en los cuales se han ocupado muy poco de restablecer el tejido social, se han ocupado muy poco de buscar una justicia social, sobre todo en las zonas más empobrecidas, y estas han sido el caldo de cultivo para que las grandes bandas delincuenciales, ante la ausencia del Estado, ellos se han convertido en un Estado paralelo que dominan grandes zonas y grandes partes. Junto a eso, una cooptación tanto de políticos como de fuerzas de seguridad por parte de las mafias, con lo cual la corrupción es algo que está muy presente y en el fondo es lo que ha permeado toda la sociedad y está haciendo que la violencia crezca exponencialmente y que en estos momentos uno mismo no sabe un poco dónde está y dónde meter mano, porque de momento solo se pueden hacer paliativos, porque mientras no haya políticas de Estado que no sean securitistas, sino políticas de Estado que vayan por el restablecimiento de los derechos sociales, económicos, por la búsqueda de aquellos sectores que están empobrecidos, que tengan acceso a oportunidades de estudio, de trabajo, de salud,
pues yo creo que va a ser bastante complicado. Antes hacía Marc la comparación de Noboa con Bukele, y Bukele, si de algo presume, es de sus cárceles, y las cárceles, como todos hemos visto, son más campos de concentración que prisiones convencionales, ¿no? Y en Ecuador, ahora también, se han muerto 30 personas en menos de 3 días en 2 cárceles del país, se construyen nuevas cárceles, es combatir la violencia con extrema violencia. Tú supongo que vives la violencia en el día a día, desde que pisas la calle, ¿no? Pues en Esmeraldas, hace un par de semanas, 25 muertos en una masacre carcelaria. Hay muertos con armamento militar. ¿Cómo les llegó a los presos ese armamento militar? Es un misterio, ¿no? Las torturas son a diario. Hace poco pudimos ya con la televisión ecuatoriana visibilizar cómo los propios militares torturan y maltratan a los PPL, a las personas privadas de libertad. Ha habido una denuncia, pero claro, aquí ni los extranjeros podemos alzar la voz, ni podemos denunciar porque dicen que nos metemos en política. Pero hay un momento en que ya uno la indignación le lleva a elevar la voz, ¿no? Porque estamos hablando de muertes invisibilizadas, y todas las muertes valen. A eso juntamos que muchas de las personas que están en la cárcel son lo que llamamos civiles. No pertenecen a ninguna banda, sino que son también personas que cometieron un error y que a veces no han tenido cómo comprar la justicia y están presos, en una situación de vulnerabilidad extrema. Y claro, la violencia de las cárceles es muy, muy grande. Ha habido un asedio muy grande, tienen mala alimentación, pocas medicinas, poco acceso. Tenemos las organizaciones a la cárcel, de vez en cuando a mí me prohíben la entrada, sobre todo cuando hay alguna denuncia, porque tampoco se quiere testigos de lo que está ocurriendo. De hecho, yo creo que el documental que se ha hecho pretende ser una denuncia de un silencio. Y los silencios aquí son cómplices. No creo que haya que tomar partido político, pero sí que hay que tomar opciones por los derechos, por la vulneración. Porque empezaron con los barrios y las cárceles. Han seguido con los indígenas. El siguiente paso va a ser la represión del pueblo. Porque en un caso de las cárceles no se hizo nada. En el caso del pueblo hay mucho silencio. Yo creo que es como un laboratorio que están presionando hasta ver hasta dónde se puede. Y si recordamos la historia de grandes dictaduras, han ido poco a poco, de una forma muy inteligente, abordando a la sociedad y acaparando esos sectores que son de los más vulnerables a aquellos que tienen más poder. Y claro, la sociedad en general, por querer buscar una falsa paz, a veces justifica todo y a veces calla, pero no nos damos cuenta de que esto va avanzando y que cada vez esta violencia estructural del Estado nos queda más cerca. Y va a llegar un momento en que por una supuesta paz, por una supuesta tranquilidad, hay gente que está dispuesto a perderlo todo. Y yo creo que es el gran engaño y la gran mentira. Si todo eso lo alimentas con miedo, con represión, hace unos días disparando como que estuviéramos en guerra contra una montaña porque hay minería ilegal. Era una imagen de guerra, tanques, militares. O sea, hay una sensación como Bukele, como dicen ustedes, del miedo. Incluso enseguida se va a inaugurar una cárcel nueva, que ha hecho el presidente, quiere abrir otra, y lo pone como la gran solución. Y son parches que se ponen, yo creo que dentro de una política muy bien pensada, que lo que hacen es un sometimiento por el miedo de la población y un callar a la población a través de eso, de las sombras del miedo. ¿Está funcionando la estrategia del presidente Noboa de ley y orden para atajar la violencia? ¿Hay una parte de la sociedad en Ecuador que desea más medidas, digamos, Bukele, para acabar con esta violencia? Sí, hay una gran presión, también hay gente que justifica absolutamente todo y está pidiendo mano dura, porque los negros son ladrones, los indios son vagos. O sea, hay una racialización, hay un clasismo muy grande, y sobre todo si hay extranjeros ya es xenofobia. Si eres venezolano eres del Tren de Aragua, si eres colombiana eres narco o prostituta. Unas situaciones muy complejas, ¿no? Y se está vendiendo con las narrativas del poder que el enemigo, que le vamos a combatir, que nosotros anulando al otro les vamos a salvar y vamos a tener mucha paz. Pero luego los datos y las cifras dicen todo lo contrario. Que cuanto más presión ha habido en las cárceles, cuanto más presión ha habido en las calles, ha habido más violencia. Y no solo eso.
La presencia del Estado está siendo contra estos grupos, pero toda la sociedad está reclamando dónde están en Esmeraldas, dónde están en Durán, dónde están en Guayaquil, donde las papas queman. ¿Cómo es que hay 7.000 soldados o más de 7.000 soldados para combatir unas protestas pacíficas? Yo he estado en Otavalo por el asunto de los 12 que cogieron presos y la gente está queriendo buscar un diálogo y el presidente se niega. Y lo único que se busca es calentar el ambiente y hacerse enemigos contra los cuales pueda luchar, ¿no? Pero aquí se está diciendo, bueno, vaya a los barrios donde hay narcotráfico, controle las fronteras que son tan permeables a todo el crimen organizado. Y existe una queja de un sector minoritario, porque yo creo que lo que está anulándose es el espíritu crítico, la capacidad de pensar para poder resolver, y nos dan pensando. E incluso, pues ahorita, claro, siempre la culpa la tiene otro, la responsabilidad no lo sé quién, pero la culpa el político anterior, la culpa la tiene la Constitución, vamos a cambiarla. Yo creo que es una Constitución bastante que es garante de derechos y bueno, a veces buscan hacerse una Constitución a su medida para que no dejen espacio a la autocrítica, al control de la sociedad y se convierte todo en algo bastante complicado. Esta historia y esta lucha personal, también en tu caso, están recogidas en ese documental del que hablaba Marc. Se llama Ecuador, las sombras del miedo. Lo ha dirigido Marcel Mettelsiffen. Se puede ver a partir del 4 de noviembre, creo que en Movistar Plus. José Antonio Maeso, también conocido como el cura pandillero, nacido en Burgos, por cierto, aunque llevas creo que más de 25 años allí. Me falta hacerte una pregunta, y es si tienes miedo, José Antonio. Bueno, yo creo que el miedo no es bueno ni malo. El miedo a veces te enseña a ser un poco prudente. El miedo no te tiene que paralizar, pero a veces también te da alertas para seguir adelante. Y el miedo es algo que hay que gestionar. José Antonio Maeso, cuídate mucho. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta un luego. abrazo. Gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.